Voilà, Bernard complètement trempé, il aime ça. Ça réveille après un petit passage à la banette, là, Ouais, ça fait du bien. ça fait du bien, ouais. L'option nord, nous on a suivi le front. On a passé dans un petit trou de souris, quoi. Et notre gêneur a décidé de descendre au sud. Voilà, ou est obligé, je sais pas, mais toujours est-il qu'il prend une option radicalement différente. Donc on verra dans 4-5 jours. à la fin de la foire qu'on compte les bouses. D'accord. Bienvenidos, como siempre empezamos este programa a las 14:30 puntuales aquí en el plató que hemos instalado en el portal de la PAO. Estamos en la Barcelona World Race, es 26 de enero de 2015 y llevamos aproximadamente unas 2 horas y media dentro del 27º día de regata. Como veíamos a Bernard Stam y a Jean Lecam, hay que decir que Cheminé Pujolat sigue encabezando esta regata, pero el Neutrógena le sigue los pasos muy de cerca. Luis Pomar, ¿qué tal? Muy buenos días, Eduardo. La verdad es que, Luis, hay que decir que estos dos barcos están haciendo una regata en cabeza distinta de la que están haciendo el resto. Sí, y esto lo podemos ver fácilmente en el tracking de la regata. Ambos barcos son muy rápidos, como también lo era el Hugo Boss, pero por desgracia ya no lo tenemos entre nosotros. Y hemos visto estos días lo que hablaba ahora Gianni y Bernard en el vídeo. Ellos tomaron, el Cheminé Pujolat tomó una opción más al norte, mientras Neutrógena tomó una opción más al sur. Más adelante veremos a Guillermo Altadí contándonos el porqué de esta opción hacia el sur. Vamos a hacer una cosa. Esa animación en 3D que cada día les proponemos muestra muy bien cuándo ha trasluchado uno, cuándo ha rectificado la trayectoria el otro y, por tanto, podemos comentar, Luis, si te parece, estas últimas 24 horas, la trayectoria que ha seguido cada uno de los barcos. Estamos básicamente en los 40 rugientes y, por tanto, por debajo del 40. ¿Qué han hecho Neutrógena y Cheminé? 40 rugientes y entrando ya en el Océano Índico, pasados los 20 grados este, Cheminé Pujolat y Neutrógena que navegan muy juntos. Vemos al GAES Centros Auditivos que en esta imagen traslucha hacia el norte. En estos momentos ya está navegando más hacia el sur en busca de coger la cresta superior de la baja presión que Neutrógena ha estado evitando estos días. Por detrás del GAES Centros Auditivos, el Renault navega a unos 2 días de distancia, mientras tanto We Are Water y One Planet, One Ocean and Pharmaton, con buenos vientos, mejores para el One Planet, One Ocean and Pharmaton que no para el We Are Water, que aún está con un poquito de desvente, y el Espíritu Fungacri, que ya entra en una zona de transición, coge vientos nuevos, unos vientos del norte-noroeste, que le ayudarán a bajar con rapidez hacia el sur. Si te parece, pongamos esa clasificación que siempre a las 9 en punto GMT nos ofrece la organización de esta Vuelta al Mundo A2, la Barcelona World Race 2015. Cheminé Pujolat estaría a 17.000 millas teóricas de la llegada, con Neutrógena a una distancia de 123,3 millas, que esto es una distancia mínima, por decirlo así, mínima, ¿no? Es más, desde Dirección de Regata nos han dicho que posiblemente con el viento que tienen hoy Neutrógena podría cortar millas. Eso ya veremos si sucede, pero es una posibilidad bastante interesante. La distancia de 589 millas del GAES ya es una distancia más importante. Pensemos que han pasado la línea de Buena Esperanza el primero y el segundo con una diferencia de 12 horas de navegación, pero ya el GAES ya va a 2 días. Cruzará esta noche el GAES, con lo cual serán unas 24 horas de navegación. 24 horas de navegación. Y 48 más después para el Renault. Por lo tanto, un día de diferencia entre los dos primeros y Neutrógena y 3 días de diferencia entre los dos primeros y el cuarto clasificado. Ahora sí, toda esta bajada del Atlántico está empezando a marcar distancias y diferencias con la flota. One Planet, One Ocean y Spirit of Hungary, evidentemente, aún un poco más atrás que el OPOC. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues evidentemente ese contacto que mantenemos con 2 de las embarcaciones de la regata cada día en este informativo. Uno de los que más se asoma a esta ventana es precisamente el Cheminé Pujolat, quizá porque en estos momentos va liderando esta regata. Y como siempre, quien más habla a bordo es Bernard Stam. The condition against the center of high pressure, then we are on the front of low pressure, then it gives not too much wind, but enough wind to go fast, and after we have to drive to have the south part of the high pressure
and to keep the southeast part of the high pressure to keep the diagonal of wind. For us, it's a good condition. It's a little bit virtual because we don't see the shore, we don't see the land, and but it's still a good moment, and we are starting to cross the Indian Ocean, and it's always, how can I say, a special moment. Aún recuerdo, no sé qué programa fue, pero Bernard Stamm decía, no estamos muy pendientes de las maniobras de los otros líderes del Neutrógena. Hoy parece sí que saben qué movimientos está haciendo Altadil y José Muñoz, porque comentaba que habían hecho algún tipo de zigzag, ¿no? Claro, porque la pregunta era ¿por qué se han ido hacia el sur? ¿Por qué nosotros estamos yendo hacia el norte? Y la respuesta nos la va a dar el propio Guillermo. Tenemos también una videoconferencia con el Neutrógena de Guillermo Altadil y de José Muñoz. Vamos a entender qué es lo que ha exactamente hecho el Neutrógena estas últimas 24 horas. Cuando estábamos cerca de la zona de exclusión, hubo un cambio de viento que nos obligó a subir, a orzar, y también yo quería situarme en una posición más favorable para la siguiente borrasca. Si estás muy abajo, con la borrasca Oscar que tenemos, tienes mucho más viento, muchas más olas y por tanto es más peligroso y no vas más rápido. Entonces subí, gané norte, por decir una forma. Ahí se explica una parte del zigzag este. Luego cuando llegamos a una zona que ya parecía que es la que nos interesaba, roló el viento porque vino un frente y no tuvimos más remedio que volver a trasluchar e irnos para abajo, otra vez para la zona de exclusión. Pero claro, volvimos a estar bastante cerca y volvió a rolar el viento, entonces volvimos a trasluchar y entonces decidí ya elegir el sitio que quería, pasara lo que pasara. Por eso volvimos otra vez a volver a ganar norte y en el track nuestro sale como un poco una W, que es un poco los rumbos que hicimos. Ahí perdimos obviamente muchas millas porque lo mejor es ir en línea recta y sobre todo cuanto más al sur mejor. Pero no quería tomar el riesgo de quedarme otra vez al sur y estar muy muy cerca de la línea, sobre todo con esta borrasca que he venido por atrás, ¿no? Entonces ahí perdimos millas. Tampoco, también tuve un par de errores de navegación, estuvimos atrapados en una zona de menos viento que los demás, que queríamos salir a toda costa, por eso salimos más rozados. Y además no encontré, a veces en estas regatas tienes que encontrar lo que es el ritmo de ángulo, de la buena vela, con las olas, etcétera, etcétera. Y ese día no lo encontré, y estuve como 24 o 36 horas, estuvimos un poco no navegando bien. Al final, ¿qué ha ocurrido? Que Cheminée Pujolat y Neutrógena básicamente han cogido, Luis, una misma línea y no sé si alguno va a tener mejor viento que otro para intentar pensar que el Neutrógena tiene objetivo cazar ya al Cheminée. Como decíamos al principio, sí, teóricamente será el Neutrógena el que tenga mejor viento porque llega con este nuevo sistema de aire, él llega ya con el sistema, en cambio Cheminée Pujolat está más adelante. Aún así, Guillermo hoy nos decía también en la videoconferencia, decía, esta regata es muy larga y es absurdo forzar ahora el barco. Hay mucho tiempo por delante. Todos los lunes tenemos la visita de una serie de niños y niñas escolares que disfrutan muchísimo pudiendo preguntar cosas a los skippers. Hoy, Luis, ha sido el caso de Mar y de Paula, de l'IES Escola Enric Borràs de Badalona. Correcto. ¿Cómo se lo han pasado? Pues la verdad es que se lo han pasado muy bien, ha sido muy instructivo. Han podido hablar primero con Guillermo y después con el director de regata, Jacques Caraès, que les ha explicado un poco la meteorología y cómo era el devenir de una regata oceánica. Vamos a ver esa conversación. Que también nos gustaría preguntarte qué son los rizos y para qué sirven, que nosotros en el colegio jugamos al juego del The Games. Mira, los rizos es precisamente lo que llevamos puesto ahora nosotros. La mayor tiene 180 metros cuadrados, pero de repente cuando sube el viento, no por llevar más tela, vas más rápido, tienes que ir reduciendo, aparte que no solo porque la velocidad disminuye, sino porque el barco empieza a intentar ir rápido, pero lo que hace es sumergirse dentro de las olas. Entonces hay que ir reduciendo tela, hay 3 rizos en la mayor y cada rizo va reduciendo más tela, con unos sistemas de unos cabos atrás y otros delante,
y vas bajando como haciendo unos pliegues a la mayor para reducir el trapo. Ahora precisamente vamos con 2 porque hay 35 nudos y entonces el barco ya, si fuéramos con toda la mayor, no andaría más, sino iría por debajo del agua y andaría menos, y además los esfuerzos en el barco son muy grandes cuando vas con toda la mayor y lo romperías todo. Sin duda, el barcelonés Guillermo Altadín y el chileno José Muñoz, la gran esperanza a nivel competitivo en estos instantes de la Barcelona World Race 2015. Pero, ¿qué va a ocurrir en las próximas 24 horas, desde ahora mismo y hasta que volvamos a estar en este plató para explicarles qué es lo que pasa? Pues bien, al menos, Luis, podemos hacer un poco una prospección meteorológica de lo que les depara. Correcto. En el mapa lo que vemos es a los 2 líderes en un mismo sistema. En este caso tenemos el Cheminés Pujolat en amarillo, que va con unos 20-22 nudos de viento. En cambio, Neutrógena, como hemos dicho antes, como veis, entra con el sistema nuevo, alcanza los 30 nudos de viento, lo que le lleva a hacer unas medias de 17-18 nudos de velocidad. Por su parte, más retrasado, el GAES Centros Auditivos, con un viento bastante también favorable, aunque aún deberá coger este mismo sistema si quiere mantener el ritmo. Y por detrás veíamos también al Renault Capture, que lo tenemos justo aquí detrás, que como también hemos dicho antes, aunque sigue con buen viento el Renault Capture, el problema que tiene es que está a 2 días del GAES Centros Auditivos. En la siguiente diapositiva lo que podemos ver es la situación más atrás de la flota, con el We Are Water y el One Planet, One Ocean and Pharmaton. Como decíamos antes, ambos barcos con buenas situaciones. Aquí vemos unas flechas azules, lo que significa unos 10-15 nudos de velocidad, de viento. En cambio, el One Planet, One Ocean and Pharmaton tiene más viento, que le llevará más directo hacia el sur para poder entrar en los 40 rugientes. El que también ya empieza a tener un buen viento, y esperamos que así pueda seguir siendo, es allí arriba el Spirit of Hungary, que está en una zona de transición ahora entre 2 frentes, y si todo va bien también en los próximos días empezará ya a embocar hacia el sur. Pues hacemos un poco un resumen. Estamos asistiendo a una regata en la que ya hay 2 barcos que han pasado al Índico, han pasado ese Cabo de Buena Esperanza. Se espera que el GAES lo haga en las próximas horas y el resto aún tardarán entre 2 y 3 días. Por tanto, 2 regatas dentro de una misma regata. Con imágenes del One Planet, One Ocean Pharmaton vamos a poner punto final a este programa. Unas imágenes que demuestran cómo se lucha, cómo se trabaja, incluso las cosas que les ocurren a los skippers. Por ejemplo, visitas curiosas de diferentes aves, pájaros que pasan con ellos incluso horas a bordo de ese barco. Nosotros volvemos, como siempre, en una edición en castellano a partir de las 14:30, como cada día, aquí desde el Portal de la Pau. Adiós. Aquí el Fisher. Aquí tenim les vistes des de dalt al One Planet, One Ocean. A l'Atlàntic Sud,